el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Una vez más, levanta tus manos, el Espíritu de Dios está aquí. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Vamos, iglesia, alza tu voz y dile una vez más. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Ahí está sintiendo su presencia. Ahí está sintiendo su presencia. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor. Levanta tus manos por un momento. Levanta tus manos al cielo por un instante. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu Santo, te amamos. Podrías venir y enseñarnos, Espíritu Santo. Si tú vinieses, todo cambiaría. Hace ya tiempo, Espíritu Santo, que estamos en ese lugar. Y si tú no estuvieras, ¿para qué cantar? ¿Por qué no le dices te quiero sentir, Espíritu Santo, en esta mañana? Él es quien consuela nuestro corazón. Él es una persona real, como tú y como yo. Si tú le dices, Espíritu Santo, tócame de tu corazón, no porque yo te lo diga, sino de tu corazón, algo poderoso pasa. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Espíritu Santo, te invocamos. Espíritu Santo, bienvenido.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no te podamos ver, sabemos que estás sobrando, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Jesús de Nazaret. Un Dios lleno de milagros. Un Dios que nos sana. Un Dios que nos liberta. Un Dios que abre caminos. Así eres tú, Espíritu Santo, así eres tú. Ese eres tú, Jehová de los ejércitos. Vamos, iglesia, dile: aunque no pueda ver, sé que estás sobrando en mi vida. Aunque no pueda ver, sé que estás sobrando en mi familia. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, díselo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no puedas ver, que no podamos ver. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
mientras tu pueblo adora, mientras tu pueblo alaba tu nombre, Señor, tú te estás moviendo, Padre. Tú te estás manifestando, Señor. Cuando tu pueblo levanta las manos, Dios, tú estás en acción, Señor. Cuando tu pueblo levanta un cántico de adoración, de alabanza, Señor, tú entras en acción, Padre, para bendecir, para levantar, para transformar a tu pueblo, para transformar a tus hijos. Tú entras en acción. Señor Dios Todopoderoso, tú te glorificas, tú eres santo, tú llenas cada vida, cada corazón, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Cuando levantamos nuestras manos, hay vida, hay vida, hay vida en tu nombre. Cuando te adoramos, hay vida, Padre. Cuando cantamos e invocamos tu nombre, Padre, tú entras en acción. Tú entras en acción, Señor. Tú bendices, Padre. Tu poder se manifiesta. Tu gloria se manifiesta en la vida de cada uno, Señor. Tú te estás moviendo. Tú te estás moviendo. Tú te estás moviendo. A través de la fe tú te mueves. Te mueves, te mueves, te mueves. Tu presencia se está manifestando. Tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, tú eres real, Padre. Y tú estás obrando, Señor. Tú te estás moviendo, Señor. En cada familia, en cada situación, en cada crisis. Tú te estás moviendo, Padre. Tú te mueves, Dios. Tú estás manifestando tu poder, Señor. Tú estás obrando milagros. Tú estás trayendo vida, Padre, a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Créelo, créelo, que cuando levantas esas manos hay victoria para ti. Cuando levantas esas manos hay victoria, hay bendición para tu vida. Tú no estás solo, tú tienes a Dios. Cuando levantas las manos hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Y hoy estamos celebrando la victoria en el nombre de Jesús. La victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. La victoria que Jesucristo conquistó por nosotros en esa cruz. Hoy la estamos celebrando. Hoy celebramos victoria porque tú venciste la muerte, Padre. Tenemos vida en el nombre de Jesús. Tú venciste la muerte. Tenemos vida, tenemos vida. Celebramos la victoria, celebramos la vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres santo, tú eres glorioso. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Dios, tú eres santo, 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 santo eres tú. Gracias, Dios. Gracias. Dale gracias a Dios por este día. Dale gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Dios, gracias, Padre. Y te pedimos que tu palabra venga con poder, Señor, esta mañana, Padre, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Pedimos que todo argumento sea quitado de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, Padre, para poder recibir, asimilar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Creer tu palabra, obedecer tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Tome asiento, por favor. Y hoy nosotros vamos a estudiar acerca de cómo ganar y celebrar la victoria. ¿Cómo ganar y celebrar la victoria? Nosotros ya tenemos una victoria totalmente asegurada y fue la victoria que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Gracias a esa victoria nosotros somos redimidos, estamos completos, estamos plenos. Gracias a esa victoria estamos totalmente plenos. Muy bien, yo quiero que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15. Y aquí encontramos nosotros un título: Los ángeles con las 7 postreras plagas. Dice la palabra de Dios así, versículo 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y hay algo que nosotros vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar los 2 capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16. No por eso vamos a salir más tarde, no se preocupe. Vamos a salir a la hora que es. Pero estos 2 capítulos van muy conectados, no los podemos separar. Y queremos dar, que Dios permita poder dar todo el mensaje completo. Apocalipsis 15 y 16. Y hay algo que es importante entender ahí. Y son 3 puntos principales en los cuales nosotros vamos a basar todo este mensaje para que usted lo tenga en cuenta. La primera es la palabra de Dios. Segundo, las obras redentoras de Dios. Y finaliza con la justa ira de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. El viernes hablamos acerca de la revelación. Hablamos acerca de que la palabra es palabra escrita. Eso se conoce como el Logos. La palabra encarnada, Jesucristo se encarnó en la palabra, y la palabra revelada, Jesucristo nos revela la palabra. Y decimos que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Cuando usted dice Apocalipsis, está diciendo revelación en griego. Es lo que significa Apocalipsis, revelación. Entonces, la revelación más maravillosa es que no nos está revelando algo o una cosa o un acontecimiento solamente, sino que cada revelación nos está mostrando a Jesús. Por eso el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Y comienza a desarrollarse las características ¿de quién? De Jesucristo precisamente. Entonces cada revelación es que Dios mismo se está dando a conocer a través de Jesús. Es la palabra revelada. Entonces, lo primero que debemos hablar es la palabra segura de Dios. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, viene la bestia y viene a regir a todos durante la gran tribulación. En ese tiempo de la gran tribulación va a haber algo que va a ser mortal, o sea, va a haber muerte, va a haber terror, porque el Espíritu Santo y la iglesia no van a estar. Y esto es una profecía bíblica. Todas las profecías bíblicas hasta este tiempo se han cumplido, todas. En el Antiguo Testamento usted encuentra 39 libros de la Biblia, y cada libro de la Biblia tiene a Jesús. En cada libro de la Biblia se habla de Jesús. Y si pudiéramos nosotros entender la Biblia, encontraríamos incluso en cada capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento se habla de Jesús. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios creó a Adán y Eva hasta Jesús? 4000 años.
En esos 4000 años escribieron 39 libros totalmente inspirados por Dios. Totalmente inspirados por Dios. 39 libros. De los 39 libros, en cada libro, en cada palabra, en cada profecía, todas apuntan a Jesús de Nazaret. Todas están apuntando a Jesús de Nazaret. Solamente mencionemos una en Génesis, el protoevangelio. ¿Cuántos han escuchado acerca del protoevangelio? Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios, la simiente. ¿Sabe quién es la simiente? Jesucristo de Nazaret. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Esa profecía apunta a Jesús de Nazaret. Apunta a todo el sistema de redención. La serpiente, o sea, Satanás, a través de mentiras, llevó a Jesucristo a la cruz. Pero lo que parecía una gran derrota se convirtió en la más grande victoria de todas, porque a través de la cruz fue como Jesús le pisó la cabeza al diablo, a esa serpiente antigua. Amén. ¿No le parece maravilloso alabar a Dios, pensar siempre en eso? En saber que la palabra de Dios está conectada. Cada profecía bíblica ha sido conectada y ha sido cumplida. Las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, las profecías de los profetas de Ezequiel, Daniel, todas las profecías, los salmos, las profecías que hay en los salmos fueron cumplidas totalmente en Jesús de Nazaret. ¿No le parece maravilloso eso? Saber que la Biblia está tan conectada y todas las cosas se han cumplido. Y usted, escuche bien, no puede ignorar el Apocalipsis. No puede ignorar la profecía que hay en el Apocalipsis, porque la profecía que hay en el Apocalipsis se está cumpliendo. Usted mira que se está cumpliendo, lo sabe muy bien, ya lo hemos hablado acerca del microchip, la marca de la bestia. El arrebatamiento se acerca. Dice la palabra de Dios que seremos encontrados en el aire con el Señor. Y el Espíritu Santo también se va a ir, porque el Espíritu Santo es el que detiene a que el anticristo se revele y se manifieste directamente. Si el anticristo quiere manifestarse, ¿quién no lo deja manifestarse? La iglesia y el Espíritu Santo. Volvamos a leer, por favor, los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 15. Entonces vi otra señal grande e impresionante en el cielo, 7 ángeles con las 7 últimas plagas, porque en ellos se completará la ira de Dios. También vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían ganado la victoria de la bestia, su imagen y el número de su nombre, estaban preparados en el mar de vidrio con arpas de Dios. Estaban listos para entonar un cántico, listos para comenzar algo. Y este pasaje nos dice que habrá un grupo de personas en el cielo que alabarán a Dios porque han obtenido la victoria. ¿Quiénes son estas personas que han obtenido la victoria? Los que lograron pasar la gran tribulación, los que no adoraron la imagen y no adoraron su nombre ni fueron marcados. Ellos están parados adorando, exaltando a Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo obtuvieron la victoria? ¿Cómo lograron esa victoria? Porque esa sí es una verdadera victoria, porque recuerde que Satanás está gobernando la tierra. Recuerde que el Espíritu Santo no está. Y la clave está en el versículo 2, donde dice que se paran en el mar de vidrio. Y este mar de vidrio no es un océano. No es que ellos están parados en... No, ese mar de vidrio representa claramente la palabra de Dios. El sacerdote, cada vez que entraba al templo a adorar, ellos se lavaban en una fuente. Y esa fuente simbolizaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que limpia al hombre de todo pecado. Efesios 5, versículo 26 dice que Jesucristo es el verbo hecho carne y que nos limpia y nos santifica. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo santifica la iglesia? A través del lavado en agua por la palabra. Entonces, estas personas fueron lavadas por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios limpia? Muchas veces nosotros hemos pensado que leemos la Biblia, pero cuando usted lee la Biblia, ¿no se ha dado cuenta que es la Biblia la que lo lee a usted? Porque la Biblia es como un espejo.
Y usted piensa que está leyendo la Biblia, pero cuando lee la Biblia con un corazón sano, es la Biblia la que lo lee a usted. Es la Biblia la que determina quién es usted. Y cuando usted lee la Biblia, usted sabe quién es. Cada vez que tú lees la Biblia, tú vas a saber quién es, quién eres, cuál es el propósito que tienes. Entonces, en el libro de Apocalipsis, estas personas no se lavan en él porque el mar ya se ha cristalizado. Esas personas ya lograron lavarse, lograron aferrarse a la palabra de Dios. Hay dos funciones que cumple la palabra de Dios. Una es que la palabra, o sea, está hablando de un mar cristalizado. ¿Cómo se cristalizó ese mar? A través del fuego y el agua. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo. ¿Y qué representa el agua? La palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios se une al espíritu, eso es lo que pasa. Se cristaliza y ellos están parados sobre la palabra de Dios. Qué maravilloso lograr esto. Qué maravilloso lograr no solamente recibir la palabra como información, no solamente como un conocimiento, sino que logremos estar parados en la palabra de Dios. Y de eso vamos a tratar, vamos a profundizar en eso. Entonces habla de un mar de cristal, un mar similar al cristal. En medio y alrededor del trono habían 4 criaturas vivientes cubiertas con ojos delante y detrás. Los santos que han salido de la gran tribulación están parados ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Dónde están parados? Ahí dice un mar de vidrio mezclado, un mar de cristal, pero ese mar es la palabra de Dios. Usted sabe los estados del agua: estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido de la palabra tiene algo maravilloso, y ahí es donde la palabra de Dios también dice que nosotros debemos edificar sobre la roca. Pero el estado gaseoso de la palabra es cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo inspira, cuando el Espíritu Santo nos ilumina, cuando el Espíritu Santo se mueve. Una persona cuando se siente en su casa a leer la palabra de Dios, su recinto, su cuarto debe estar saturado de la presencia de Dios. Pensemos en Josué, cuando iba a Canaán, Dios le dio una fórmula para la victoria. Dígale al que está a su lado: hay una fórmula para la victoria. Y no es la fórmula 1, ni la fórmula del agua, hay una fórmula para la victoria. Y es más antiguo que los rollos del Mar Muerto, y es tan fresco como las noticias de mañana. ¿Y sabe qué es? La palabra de Dios muestra que a Josué Dios le mostró algo maravilloso, y es algo que impacta mi vida. Cada vez que leo el libro de Josué impacta mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice: este libro de la ley no se apartará ¿de qué? De tu boca. ¿No se apartará de dónde? De tu boca. ¿Qué hay en sus palabras? ¿Qué es lo que usted diariamente habla? ¿De qué es lo que usted se le escucha? ¿Qué es lo que usted tiene en su palabra, en su boca? ¿Qué es? ¿Serán malas palabras? ¿Serán groserías? ¿Serán quejas? ¿Maldiciones? ¿Qué es lo que hay en tu palabra? Analiza las 24 horas del día. ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Qué es lo que hay en tu boca? Mira lo que dice la palabra: meditarás ahí de día y de noche. Te hago una pregunta: ¿en qué meditas de día y de noche? ¿Cuáles son los pensamientos de día y de noche? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que todo el tiempo estás pensando? ¿Qué es lo que todo el tiempo estás meditando? ¿En qué estás meditando? ¿Estás meditando en el fútbol? ¿Estás meditando? ¿En qué estás meditando de día y de noche? ¿Qué es? ¿Cuáles son nuestras meditaciones diarias? Para que puedas observar de acuerdo a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión dice: tendrás buen éxito. Josué 1:8. Tendrás buen éxito, todo te saldrá bien, entonces harás prosperar tu camino. Mire esa victoria tan grande: y todo te saldrá bien. ¿Quiere pararse sobre la palabra de Dios? Haga exactamente lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro. No dice de tus manos, no dice de tu casa, porque usted puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y eso no ha pasado nada, no ha logrado ninguna victoria, no ha logrado nada. Pero la palabra de Dios dice: de tu boca, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. La victoria viene por la palabra de Dios.
La victoria viene por estar la palabra de Dios en nuestras bocas. ¿Quieres victoria? ¿Anhelas la victoria? ¿Anhelas triunfar? Aprende a citar la palabra de Dios, no solo en tu cabeza, sino en voz alta. No solo en tu cabeza, sino en voz alta. Comienza a hacerlo. Comienza a cambiar tu metodología. Hay muchas personas que se duermen leyendo la Biblia, se duermen en los cultos cuando se está predicando la palabra. ¿Usted cree que eso es normal? Eso es espiritual. Eso no es normal. No, es que yo tengo un problema con la tiroides. La tiroides no tiene nada que ver con tu sueño. Eso no es normal. Una persona que se duerme es porque le está dando lugar al enemigo. Porque debes aprender a citar la palabra de Dios no solo en tu cabeza, sino en voz alta. Y cuando verbalizas la palabra de Dios, la vitalizas. La vitalizas la palabra de Dios. Es importante citarla. Es importante cuando estés orando, ora en voz alta. Si te estás queriendo dormir, eso es una oportunidad para que tus pensamientos se sincronicen con el cielo. Que tú levantes tu voz y comiences a declarar versículos de la Biblia, comienza a hablar promesas de Dios, y en ese momento la palabra no solamente será verbalizada, sino que será vitalizada. Porque nosotros escuchamos que la palabra de Dios es una espada. Y la espada no es una espada, no es un bisturí. La espada no es el cuchillo con el que le saca punta al lápiz. Es una espada de doble filo. Y las espadas tienen que levantarse como espadas, empuñarla como una espada. Y si va a pelear, sáquela y con toda. Córtele la cabeza al diablo. Así debe usarse la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que escuchan tus vecinos? ¿Qué es lo que escuchan tus vecinos? Tú tienes vecinos. Aquí la mayoría en Copacabana tienen la fortuna de tener vecinos en el segundo piso, en el segundo, tercer piso. Una casa viven, mejor dicho, 10 y todos 10 son dueños. Entonces usted tiene la oportunidad de compartir con un vecino, se lo escucha totalmente. Y a usted se lo escucha si pelea con su esposa, si le dice malas palabras a sus hijos, si reniega, si habla mal, si dice groserías, lo escuchan. Imagínense que Juan Bunyan, ¿quién ha escuchado de Juan Bunyan? El que escribió El progreso del peregrino, un libro maravilloso, se lo recomiendo para que usted lo lea. También hay una película. Y él se convirtió al Señor escuchando a dos señoras hablando de Cristo. Y escuchaba, él escuchaba, o sea, como chismoseando. Y estas dos personas hablaban tanto de la palabra de Dios, estaban a escondidas hablando conversaciones. Y eso lo llevó a Cristo. A escondidas. Imagina que alguien, un vecino, lo esté escuchando y usted citando la palabra de Dios, usted orando, y la palabra de Dios dice. A veces yo cuando vengo a orar con mi esposa grito tan duro y las puertas cerradas, yo creo que el del bus se escucha, y yo creo que hay que llamar a los del bus y sentarlos. ¿Qué ha escuchado usted? Todos los días a las 9 de la mañana, ¿qué ha escuchado usted? Y de pronto el del bus va a decir, ay sí, se escucha que entonan, que hablan fuerte la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice. Entonces la palabra de Dios no solamente debe estar en tu boca, sino también debe estar en tu mente. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Josué dijo, meditar de día y de noche. Esa es la clave, meditar de día y de noche. Este mensaje es muy bonito. Y los que me están escuchando también a través del canal de YouTube, este es un mensaje muy bonito, meditar de día y de noche. Y muchos tienen guardado ese versículo, lo tienen puesto como un afiche, lo tienen puesto porque es bonito el versículo. O sea, es una frase hermosa. Pero no se trata de cuán hermoso sea, sino de cuánto tú estás dispuesto a aplicar. La meditación es como una canción que usted no puede quitarse de la cabeza. ¿A usted le ha pasado? Es como una canción que usted no puede quitarse de la cabeza. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y usted está en un taxi y escucha una canción. Uy, se me pegó esa canción, el trompo zarandengue, que ya viene en diciembre. Acá no es el trompo zarandengue, ¿no? Ese no ha llegado todavía. El baile de mi sombrero tampoco es de acá. Los charrangueros. Entonces usted se sube a un taxi, se sube a un bus, donde sea, y escucha una canción y se le pegó y no me puedo quitar esa canción, y no me puedo quitar esa canción. Qué maravilloso es que tú digas, no me puedo quitar ese versículo está en mi mente, ese versículo está en mi corazón, no lo puedo quitar. Cuando meditas en la palabra de Dios, tienes los pensamientos de Dios. Dígale que está a su lado. Cuando meditas
En la palabra de Dios tienes los pensamientos de Dios. Mire que los pensamientos de Dios son inalcanzables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios tienen una distancia infinita. Pero para lograr llegar a los pensamientos, al nivel de los pensamientos de Dios, necesitamos meditar su palabra. Dígale al que está a su lado, necesitas meditar la palabra de Dios. No medites en tus problemas, en tus deudas. Todo el tiempo meditando en eso, eso te trae incredulidad. Fortalécete en la fe, medita la palabra de Dios. ¿En qué meditas? En cómo pagar la deuda de mañana. En cómo va a hacer porque el próximo año tu hijo entra a la universidad y entra a una universidad privada y será costosa. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Cómo vas a hacer para pagar el arrendo? Que ese arrendo te lo subieron. ¿Cómo vas a hacer para pagar los servicios? ¿Cómo vas a hacer para la ropa de diciembre de tus hijos? Si te la pasas pensando en eso toda la vida, estarás pensando en eso y nunca lo alcanzarás. Pero si meditas en la palabra de Dios, serás prosperado, como dice la palabra de Dios. La meditación de la palabra nos lleva a tener los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Dios no piensa como piensa el hombre. El pensamiento de Dios es un pensamiento lleno de fe. Es un pensamiento lleno de victoria. Amén. No existe la derrota. Cuando lo haces, descubrirás que tienes una sabiduría increíble. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, descubrirás que hay una sabiduría increíble. A medida que vienen los problemas, a medida que vienen las dificultades, la palabra de Dios te dará la sabiduría que necesita tu alma, la sabiduría que necesitas. Finalmente, tú y yo, todos nosotros necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Esa es la única manera de vivir. La única manera de vivir es vivir aferrados a lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Josué que hiciera todo lo que ordena la palabra de Dios. Leer y meditar la palabra de Dios es importante. Es muy importante. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted aprende acerca de Dios. Pero cuando usted la obedece, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted la obedece, Dios te afirma. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú ya no tienes pensamientos o conocimiento acerca de Dios, sino que tú conoces a Dios personalmente. Lo conoces a través de la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú amas a Dios cuando guardas los mandamientos. Tú no amas a Dios cuando vives diciendo sí, te amo, te amo, te amo, te amo. No, cuando tú guardas los mandamientos. Y la palabra de Dios dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Hay una fórmula que te dará la victoria para esa manifestación. Medita la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, tú tienes pensamientos acerca de Dios. Cuando meditas la palabra de Dios, tienes los pensamientos de Dios. Tienes los pensamientos. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, conoces a Dios íntimamente y personalmente. Entonces, todo lo demás puede ser algo religioso. Si tú no haces eso, si tú no lees, tú no escribes notas en tu Biblia cuando escuchas la palabra de Dios y la obedeces, es porque verdaderamente no amas a Jesús. La Biblia siempre te dará conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia te dará conocimiento de Dios, lo conocerás personalmente. Dios se volverá real para ti. ¿Quieres hacer real a Dios en tu vida? No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo real. Ningún pastor, ningún predicador, ningún profeta hará real a Dios en tu vida, sino tú mismo. Tú mismo, cuando estudies, cuando medites de día y de noche en la palabra de Dios, Dios se volverá real para ti. Yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Te gustaría vivir en victoria hoy? ¿En victoria, en una verdadera victoria? Otra pregunta: ¿estás en victoria en todas tus áreas? ¿Eres victorioso? Puedes decir: estoy victorioso, estoy tranquilo, estoy seguro. ¿Será que estás en victoria? Y no solamente hablamos del dulce porvenir, sino del día a día.
el día a día que te puedes levantar en victoria. Vivirás en victoria a medida que tú aprendas a memorizar, aprendas a plantar tus pies firmes sobre la sólida palabra de Dios. Vivirás sin victoria cuando te aprendas a parar firme en la sólida palabra de Dios. Párate firme en la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, firme en la palabra de Dios. Vamos a pararnos. Escuche bien, porque siempre ha habido malas interpretaciones y por eso la gente abre la Biblia en el Salmo 91. No es que usted se vaya a parar encima de la Biblia. No es que me dijeron que me pare. No, párese firme en la palabra de Dios a través de la obediencia. La segunda parte que vamos a hablar es acerca de las obras redentoras de Dios. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y a mí esa parte sí me hace estremecer, pensar en eso. ¿Quién era Moisés? Dios lo llamó a los 80 años. Tuvo un ministerio de 40 años, espectacular, lidiando con un pueblo difícil. Moisés es mi consuelo para poder lidiar algunos, porque era un pueblo terrible, era un pueblo muy duro, era un pueblo complicado. Y Moisés estuvo ahí. Dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, totalmente manso, un hombre tranquilo, un hombre que muchas veces sacó la cara por ellos. Dios quería quitarlos del medio y él: no, Señor, no los quites del medio. Oye, ¿qué dirá la gente? Un hombre muy manso. Y tal vez un hombre muy común y corriente antes de su ministerio, pero mire la palabra de Dios, cómo aparece otra vez en Apocalipsis. La Biblia comienza un canto, el primer canto de la Biblia, ¿saben dónde comienza? En Éxodo capítulo 15. ¿Y saben con cuál termina? Con el mismo canto, en Apocalipsis capítulo 15. ¿Coincidencia? La Biblia es maravillosa. Dígale que está a su lado, la Biblia es maravillosa. Termina con el mismo cántico. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Cántico de Moisés es un canto que compusieron Moisés y Jesús. Usted quiere componer con Alex Campos. Usted quiere componer con Cristi de Cleiro. Quieren componer con Alex Zurdo. Quieren componer ¿con quién? Con Vino Nuevo. Y quieren componer con muchos cantantes que le gustaría que bueno, que alguien le diga que, por ejemplo, Lily Goodman llame a Claudia y le diga: vamos a componer una canción. Pero que Jesucristo le dijo a Moisés: compongamos una canción juntos. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es la misma canción compuesta por los dos. Moisés, esa parte me estremece a mí. Yo no sé si a usted lo estremece. Yo tengo ganas de tirar el micrófono y ponerme a llorar de lo maravilloso que es, que Dios lo tenga en cuenta, que Cristo lo tenga en cuenta para componer un cántico. Eso es maravilloso. Eso es especial. Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos. Mire, cuando los israelitas salían de Egipto no cantaban. Cuando los israelitas salían de Egipto, ¿qué hacían ellos? Se quejaban. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Tú tal vez vienes a la iglesia y la alabas, pero tú tienes alabanza diaria en tu casa, alabas a Dios constantemente. Alabas a Dios, es maravilloso en la familia, es maravilloso cantar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cantar a Dios, eso es alabanza. Y aunque el pueblo de Dios en Egipto se quejaba, Dios lo sacó de Egipto. ¿Se imagina cómo le fuera a usted si usted alabara a Dios en todo tiempo? Porque tú eres una sola quejadera muchas veces en tu casa.
En tu familia tú te quejas por todo y eso no es alabanza, eso no es agradable delante de Dios. Dios te ha bendecido por gracia, pero imagínate que te pongas a cantar, que te pongas a adorar. Por gracia hemos sido redimidos. Cuando los sacó de Egipto, Él los redimió. Cuando ellos se quejaban y quejaban y lloraban y lloraban y lloraban, Dios los sacó de allá. Y a través de una señal, la sangre de la Pascua. ¿Se acuerda de ese tiempo maravilloso? La sangre de la Pascua. Y cuando ellos celebraron esa Pascua, ellos comenzaron a entonar un cántico, ese cántico en Éxodo 15. Y comenzaron a cantar el cántico después de haber cruzado el Mar Rojo, que se partió por la mitad. Usted mira que eso es una gran victoria y comienza por primera vez la alabanza. ¿Usted cree que Noé alabó a Dios? No. Abraham tampoco. Ellos oraron, pero la alabanza en la Biblia comenzó precisamente ahí, después de la Pascua. Nosotros debemos estar alabando a Dios siempre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús y nuestra vida debe ser una alabanza completa. Dígale que está a su lado: tu vida debe ser una alabanza completa. Gracias a Dios porque puedes cantar. Gracias a Dios por la música. Gracias a Dios por la alabanza, la forma en que celebras que Jesús está manifestando su gloria en tu vida. Puedes contar mucho acerca de personas en la manera como alaban o como cantan. Pensemos en los músicos. Por ejemplo, los músicos de rock and roll. ¿Sabe por qué ellos cantan rock and roll? Porque tienen rocas en su corazón. Y lo que tú tienes en tu corazón es lo que cantas. Si tú tienes a Dios en tu corazón, vas a cantar, vas a exaltar a Dios, vas a servirle a Dios con todo tu corazón. Que Dios tenga misericordia de ti si no le alabas. Y a veces usted se convierte en una momia en medio de la adoración y en medio de la alabanza se convierte en una momia. Hermano, escúcheme bien, esto no es doctrina ni teorías ni nada. Si usted no se mueve en medio de la alabanza, escúcheme bien, que Dios tenga misericordia porque no eres espiritual. Así te lo digo, no eres espiritual. Si no te mueves es porque no te mueves. Tú te mueves jugando un partido de fútbol, tú te mueves nadando, tú te mueves saltando, tú te mueves de muchas maneras, pero muchas veces no te mueves cuando está la alabanza de Dios, es porque Dios para ti no significa nada. Y tú tienes que aprenderte a mover en la iglesia. Tienes que aprenderte a mover. Tienes que moverte. Hay tantos mandamientos en la Biblia para cantar como para orar. Debemos alabar a nuestro Dios. Debemos cantar, debemos exaltar a nuestro Dios. La palabra de Dios dice danza, la palabra de Dios dice canto, la palabra de Dios dice con saltos, la palabra de Dios habla de dar vueltas. ¿Cómo danzaba David cuando tuvo ese gran privilegio de llevar el arca, de trasladar el arca? ¿Cómo danzaba? Con toda su fuerza. La Biblia dice con toda su fuerza. Por eso debes adorar a Dios. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, preguntaron qué tribu debía ir primero. ¿Y sabe qué tribu era la que debía ir primero? Los que han leído la Biblia, la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá significa alabanza. La alabanza debe ir primero. Cada vez que te levantes, la alabanza debe ir primero. La alabanza debe ir primero. Entonces tú puedes, tengo problemas, no tengo ganas de cantar. Estoy mal, tengo problemas, pastor, no tengo ganas de cantar. Esa es la razón por la que más debes cantar. Es la razón por la que más debes adorar. Esa es la razón por la que más debes exaltar a Dios. En Hechos, los que han leído Hechos se darán cuenta de ese maravilloso capítulo que se encuentra en Hechos capítulo 16 y habla acerca de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Y ellos estaban ahí encarcelados y qué tal si ellos se hubieran lamentado, hubiera hecho, sí, qué terrible, yo acabé de vender una tienda y me quedé mal, o así, hagamos la historia así. Hey, Silas, ¿estás despierto? Sí, estoy despierto, no puedo dormir, tengo un dolor de cabeza, me duelen los huesos, aquí me azotaron y todo por andar predicando esa palabra. A mí no me sirve de nada eso. Pablo, sí, yo también, yo he vendido muchas cosas, tuve que renunciar a muchas cosas y aquí me traen. Mira la forma como nos paga Dios por todo eso, ese trayecto.
El carcelero debe haber escuchado y dicho, no, estos sí son falsos. Estos sí, que les den unos 10 años más de cárcel. Pero lo que le escuchó el carcelero no fue eso. Inmediatamente yo creo que el apóstol Pablo le llama: hey Silas, ¿estás despierto? Sí, estoy despierto, no he podido dormir pensando en las maravillas de Dios. Dios es grande, maravilloso. ¿Qué te parece, Pablo, todos los azotes, esas marcas que tienes en tu espalda? No, eso me parece genial, porque saber que estoy compartiendo los mismos padecimientos de Jesucristo, saber que tengo el privilegio de padecer lo mismo por causa del mismo, saber que tenemos un trono, saber que Dios también nos sacará de eso. Y comenzaron a alabar, y comenzaron a cantar, y comenzaron a cantar. ¿Usted qué cree que pensó el carcelero? Estos realmente viven por lo que hablan. Estos están convencidos de lo que hablan. Y no dicen, es que Dios nos metió en esto. No, y Dios nos va a ayudar. Inmediatamente vino un ángel, un terremoto, y se abrieron las puertas y todo. Y el carcelero dijo, no, me voy a quitar la vida. No te preocupes. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en ese momento el carcelero dijo, yo creo en ese Jesús, porque Cristo, lo que ustedes hablan, lo viven, lo que ustedes dicen es real. Y cuando comenzaron a cantar hubo un terremoto. Yo creo en ese Jesús es real. ¿Será que podemos nosotros tener esa certeza de alabar cuando estás en la crisis, alabar cuando estás en problemas? Si tienes problemas, saca gemidos de tus oraciones y empuja algunos aleluyas, y puedes decir aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y Dios te dará la victoria. Alábalo, diga al que está a su lado, alábalo. Y si quieres aprender a alabarle, lee los salmos. Alabarle a Dios en la prueba, alábale a Dios. Que Dios no permita que su iglesia deje de ser una iglesia que no tenga alabanza. Por eso debe haber alabanza. Debes saltar, debes cantar, debes dar vueltas. El evangelio es dinámico, la palabra de Dios es dinámica, la alabanza también. No está cantando sobre lo que usted ha hecho, está cantando sobre lo que el Todopoderoso hace constantemente. Por eso en esa canción que ustedes cantaron, que nosotros entonamos, aunque no pueda ver, está sobrando, el Señor realmente está obrando. El Señor realmente se está manifestando. Aunque no pueda ver, levanta las manos. Aunque no puedas ver nada, levanta las manos, porque la certeza y la fe es que Dios se está moviendo, Dios está en acción, Dios está ahí. Y la justa ira de Dios, la justa ira de Dios. Mire, por eso este tema está muy completo. Mucha gente pregunta dónde está Dios cuando hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, violación, y eso ha sido siempre pandémico en toda nuestra sociedad. Siempre preguntan, y por eso hay ateísmo. ¿Dónde está Dios acerca de esos lugares en la costa que se inundaron, mucha gente, cuántas casas quedaron mal? ¿Dónde está Dios en esos terremotos? El terremoto que ocurrió, que devastó totalmente a esa costa, a ese mar que Haití. ¿Dónde está Dios? Mucha gente preguntaba sobre eso. ¿Dónde está Dios que a cada rato le manda terremotos a los japoneses? ¿Dónde está Dios? Dígale que está a su lado, Dios está en su trono. Dígale, Dios está en su trono. Y puedes estar seguro de que cada pecado será castigado. El tuyo será castigado, el mío será castigado. La pregunta es, ¿quién soportará ese castigo? ¿Serás perdonado por Cristo o serás castigado en el infierno? Serás perdonado por Cristo, serás castigado en el infierno. Pero Dios jamás pasará por alto un pecado. Todo pecado será castigado. ¿Será perdonado por Cristo Jesús? ¿Será puesto en las heridas de Jesucristo o serás castigado en el infierno? Entonces, esa gente que está sobre el mar comprende que viene un día cuando el Señor pondrá punto final. Punto final. Un día donde Dios pondrá y hará un capítulo final en la historia. Nuestro Dios Todopoderoso lo hará. Ese día se cumplirá. Apocalipsis 15, versículos del 4 al 8.
¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo del templo del tabernáculo de testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto va a suceder, y esa es la gran tribulación. 7 ángeles vendrán del templo para dar 4 juicios. Un juicio porque están vestidos de ropas blancas. Otro juicio, segundo juicio, un juicio soberano porque están ceñidos con cintos de oro, que representan ser reyes y sacerdotes. Un tercer juicio solemne porque tienen las copas de ira. Un cuarto juicio seguro porque la Biblia dice que ningún hombre puede entrar en el templo hasta que Dios haya terminado. Y lo más tremendo es que la Biblia dice que el lugar se llenará de humo. Mucha gente se ha burlado de Dios, se le ha burlado en la cara a Dios, pensando que Dios nunca castigará el pecado. Mucha gente se ha burlado pensando que esta vida pasa y ya hacen lo que quieran. En el cristianismo nos hemos burlado de Dios. Nos hemos burlado de Dios. Y la Biblia dice que ningún hombre se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento muchas personas dirán, yo me quiero acercar a Dios. Y Dios dirá, aléjense, no tengo tiempo. Yo tengo un juicio determinado. En ese momento el Señor ya no va a estar escuchando nada. Aléjense, no tengo tiempo, no quiero escucharlos. Juzgaré al mundo, llegó la hora de juzgar al mundo. Y prácticamente en este estudio llegamos al periodo de tiempo en que el Apocalipsis también es conocido como las copas de ira, donde hablamos de las copas de ira. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Por eso le dije que estaba conectado. Apocalipsis 15 y 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre las 7 copas la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estaban marcados. Entonces la marca se convierte en una llaga prácticamente. Esa marca que parece algo, un beneficio, se termina convirtiendo en una llaga. Comienza a ver algo incurable. A través de los microchips, que es la forma, para que lo entienda más, para traerlo a este tiempo, a través de los microchips, la forma como ellos se insertan a través de la piel, logran ellos meterse microchip en diferentes partes del cuerpo. Eso puede traer enfermedades, puede traer enfermedades incurables, y la palabra de Dios claramente lo dice. A veces algo que no hace parte del cuerpo, el cuerpo no lo asimila bien. Usted se ha dado cuenta que los sensores, dormir con el celular cerca, algunos que duermen con el celular pegado al oído, todo eso tiene consecuencias. Las ondas, usted cuando duerme y con el televisor prendido puede volverse obeso. Tantas cosas que dice la ciencia acerca de eso. Imagínese un microchip que será puesto en su cuerpo, en medio de la piel, será puesto en su cuerpo. O sea que esa marca puede traer enfermedades incurables y aún contagiosas. Luego, a medida que el juicio va, vemos ahora los mares corrompidos. Lo primero que nosotros vemos es precisamente eso, enfermedades. Y ahora vemos mares corrompidos. Apocalipsis 16:3. Mire lo que dice. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí tenemos un mar muerto.
Un mar muerto totalmente. De tiempo en tiempo se ha dicho que en los mares, en los océanos, sucede un fenómeno donde el mar se pone rojo, y es a través de microorganismos. Aquí tenemos una persona que está estudiando microbiología, yo espero que sepa. Esos microorganismos se llama Carenia crevis, algo así es, una bacteria. Son unos organismos dinoflagelados que comienzan a reproducirse y comienzan a cambiar el color del mar y lo convierten en un mar rojo. O sucede algo extraño, es un organismo unicelular que entra al mar y lo tiñe totalmente, y todo lo que está ahí alrededor comienza a morir. Comienzan a morir los peces, comienzan a morir todo, moluscos, comienzan a morir los camarones, comienza a morir cantidad de animales que viven en el mar. Comienzan a morir acerca de eso. Posiblemente sea eso, porque eso ha pasado. Ha pasado a través de microorganismos, y son microorganismos que no se logran detectar. Y el mar comienza en lugar de ser algo vivo, comienza a ser algo nocivo. Y no solamente a los animales, sino a las personas. Esto ha pasado. No estoy diciendo que pasará, sino que esto ha pasado. A las personas comienza a afectar su sistema de respiración. Las personas que viven cerca a las costas donde sucede este fenómeno. Entonces puede ser que todo el mar se convierta en eso, y que el agua misma ya no sea potable. Imagínense, cantidades de muertos. Será algo, y no solamente eso, sino que será algo asfixiante. Y eso es posible que pueda pasar. Apocalipsis 16, 4, 7 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Ya no es sobre los mares, sino ahora sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, o sea, sobre todos esos acueductos, todo, represas, todo lo que tiene que ver con las fuentes hídricas. Y se convirtieron en sangre. Yo oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Qué le parece de esa manera de los ángeles? O sea, los ángeles también se cansaron. Se lo merecen, dales con toda, dales, se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿No le parece directo este mensaje? La ira de Dios. Ahí todo el mundo está disfrutando porque estamos en el tiempo de la gracia. Y usted dice: ay, el terremoto de Haití, ay, el terremoto de Chile, ay, el terremoto de tal lugar, ay, tanta cosa. Si supiera cómo sería la ira de Dios en la gran tribulación, eso no queda. El mar va a tornarse, va a destruirse, las fuentes hídricas, pero también el sol consumidor. El calentamiento global está llegando, eso es bíblico. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 16, 8 al 9, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando Jesús murió, el sol escondió su rostro, y usted lo puede ver, y se negó a brillar. Cuando Él se manifieste en toda su gloria, el sol lanzará llamas directas. El sol comenzará los científicos le llaman erupciones solares. Ya le están llamando erupciones solares, y la Biblia hace mucho tiempo ya le estaba hablando acerca de esto. Miren con lo maravilloso que son, y lo directas y lo precisas que son las palabras de Dios. Y tal vez mucha gente dice: no, pero con eso se arrepienten. No, si no se arrepintieron con el amor de Dios, menos con el juicio. ¿Usted cree que ellos se arrepintieron? Tampoco lo harán. Y son gente que blasfeman, pecadores confundidos. Dice la palabra de Dios que la bestia no va a poder ayudarlos, porque la bestia
mal paga el diablo a los que bien le sirven. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono. Apocalipsis 16, del 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Una cascada de dolor, de humillación, de ira, de enojo, oscuridad física, oscuridad espiritual, maldad, todos los pecados, oscuridad moral, espiritual, envolverá al mundo completamente. Ya estamos en la parte final donde todo será culminado, donde vendrá terror total. Y terminamos con el Apocalipsis 16, de 16, 12 al 16, espíritus controladores. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Son demonios a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Escuche, esto es ya totalmente delicado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que vendrán demonios. Serán sueltos los demonios. ¿Usted sabía que en el mar se han hecho muchos rituales dentro del mar? ¿Sabe por qué? Porque el Triángulo de las Bermudas es un lugar tan encantado, está lleno, plagado de demonios. Y si las personas entraran a la profundidad de ese océano, encontrarán esculturas a Poseidón, y encontrarán rituales a dioses, a Atenas. Encontrarán rituales, pactos satánicos debajo del agua. ¿Por qué? Porque hay demonios que están, y esos demonios lograrán salir. Son unos demonios que están concentrados en el Medio Oriente, precisamente para la guerra. Esos espíritus ya están trabajando para traer a las naciones una batalla final y decisiva. Y esa batalla se llama la batalla del Armagedón. No solamente entran en los corazones, sino que entran en las mentes de las personas. ¿Usted sabe por qué los islámicos son capaces de inmolarse? Porque son demonios que han entrado en la vida de ellos, en sus corazones y en sus mentes, que los llevan a quitarse la vida por causa de algo, y algo que no tiene sentido. Son demonios. Son demonios, o sea, es algo total, es algo devastador. Y todo tiene que llegar a su clímax, con los temores, con los temblores catastróficos. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. De la misma manera Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando Jesucristo derramó su sangre, dijo: consumado es. No te olvides de los secretos de nuestra victoria. Tenemos la oportunidad de tener la victoria ahora. Si no, lo que tendrás en ti es la ira de Dios. Vendrán terremotos, eso lo dijo Jesucristo claramente. Y así como Jesús bebió la copa amarga del pecado de toda la humanidad, la tierra que no se arrepintió tendrá que beber las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Colóquese de pie, levante sus manos.